Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. El asesinato de otro afroestadounidense a manos de la policía reabre el debate sobre la brutalidad policial en Estados Unidos. Legisladores se preparan para negociar con el presidente Biden el techo de la deuda estadounidense. Además, la OMS dice que el coronavirus sigue siendo una emergencia mundial. Y en Jerusalén, el secretario de Estado Anthony Blinken pide calma a israelíes y palestinos. ¿Qué tal? Feliz lunes. Desde Washington les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Se reaviva el debate sobre la reforma policial en Estados Unidos, luego de que saliera a la luz pública una serie de videos que muestran cómo 5 policías golpearon al afroestadounidense Tyre Nichols, quien falleció poco después del incidente. En vivo nos acompaña Jacopo Luzzi desde nuestra sala de redacción. Jacopo, ¿qué se ha dicho en el Congreso? ¿Habrá debate legislativo? Bueno, Yasmín, considerando lo que estamos viendo ahora, seguramente estos impactantes vídeos provocaron la condena de todos los rincones aquí políticos de Washington, y por cuanto difícil plantean la posibilidad de que esta indignación pública dé lugar a un acuerdo bipartidista sobre la reforma policial en Estados Unidos que ponga, por ejemplo, fin a la inmunidad calificada de los policías. Las imágenes brutales de la violenta detención de Tyre Nichols en Memphis por parte de la policía local conmocionaron a Estados Unidos. 4 vídeos, publicados el viernes, muestran a agentes de la Brigada Especial Scorpion insultando y golpeando a Nichols, quien murió poco después. En varias ciudades se armaron protestas, en su gran mayoría pacíficas, excepto en Nueva York, donde 3 personas fueron detenidas. Apenas el año pasado vimos las tasas más altas de homicidios policiales en este país. No lo vamos a tolerar. Mientras el equipo Scorpion fue desmantelado y un 6º agente fue relevado del cargo este lunes, en Washington la necesidad de aprobar el proyecto de ley de reforma policial cobró relevancia. El presidente Joe Biden instó al Congreso a actuar. Deberíamos tener esto bajo control. Solo puedo hacer mucho con una orden ejecutiva a nivel federal. Sin embargo, la categórica oposición de los senadores republicanos el año pasado y la falta de interés en la Cámara de Representantes actual le restan factibilidad al proyecto de ley tal como fue presentado en 2021. No sé si hay alguna ley que pueda detener ese mal que vimos. Al mismo tiempo, discusiones entre legisladores de ambos partidos podrían pronto dar luz a una nueva versión bipartidista de la iniciativa, con mediación de la Casa Blanca. Las negociaciones entre las partes podrían ya empezar esta semana. El presidente del bloque de legisladores afroestadounidenses, el demócrata Stephen Horsford, invitó a los padres de Nichols al discurso del Estado de la Unión, Yasmín, de la próxima semana. Su presencia sugiere que el presidente aborde probablemente la reforma policial en el discurso. Gracias por el reporte, Jacopo. Esta semana la atención en Washington estará puesta en la primera reunión del presidente demócrata Joe Biden con el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy. Se espera que tenga un diálogo complicado sobre la economía y el endeudamiento del país. Informa Jorge Agobián. El tema más urgente de la conversación de este miércoles, aumentar el límite de la deuda nacional para evitar caer en impago, o como se conoce en inglés, default. McCarthy descartó ese resultado en una entrevista con la cadena CBS. Pero no se puede continuar con el gasto que ha generado esta inflación, que ha llevado a nuestros problemas económicos. Tenemos que controlar los gastos. La Casa Blanca ha dicho que está abierta al diálogo, pero se ha mostrado en contra de negociar posibles recortes a los programas de seguridad social. Queremos hablar mucho sobre eso, pero no tengo intención de dejar que los republicanos destruyan nuestra economía. Las conversaciones de este tipo y las discrepancias sobre el límite de la deuda han formado parte de la política en Washington durante décadas.
pero ha cobrado fuerza en los últimos años debido a la profunda polarización. La responsabilidad de suspender el límite del endeudamiento recae en el Congreso, que ha votado unas 80 veces desde 1960 para aumentarlo, según explica este experto, para evitar un escenario catastrófico. Sería un problema porque significaría un impago de la deuda nacional, lo cual desestabilizaría drásticamente los mercados financieros en Estados Unidos y el mundo. La fecha límite era el 19 de enero, pero a falta de un acuerdo, el Departamento del Tesoro anunció medidas extraordinarias para seguir pagando las obligaciones del gobierno hasta junio. En 2022, la deuda nacional excedió por primera vez los 31 billones de dólares. Jorge Agobián, Voz de América. La Organización Mundial de la Salud anunció este lunes que mantendrá el nivel de máxima alerta por el COVID-19 al cumplirse 3 años de pandemia. Diva Lizeth Cash nos reporta que las muertes en el planeta han aumentado durante las últimas semanas. El coronavirus sigue siendo una emergencia sanitaria en el mundo. El panel de expertos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, considera que la pandemia puede estar acercándose a un punto de inflexión donde los niveles más altos de inmunidad pueden reducir las muertes relacionadas con el virus. El comité me ha informado que, en su opinión, el COVID-19 sigue siendo una emergencia sanitaria mundial, y estoy de acuerdo. A medida que ingresamos al 4º año de la pandemia, no hay duda de que ahora estamos en una situación mucho mejor que hace un año, cuando la ola de Omicron está en su apogeo. Desde el 30 de enero del 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, hasta el pasado 27 de enero, se contabilizan más de 752 millones de enfermos y casi 7 millones de muertos, según cifras oficiales que la propia organización admite que están muy por debajo de la realidad. En las últimas 8 semanas, más de 170,000 personas han perdido la vida por el COVID-19, y esas son solo las muertes reportadas. Sabemos que el número real es mucho mayor. Sin embargo, el advenimiento de las vacunas y los tratamientos ha cambiado considerablemente la situación de la pandemia desde 2020, por lo que se espera ver el fin de la emergencia este año, particularmente si más personas logran vacunarse. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, promueve en Miami los beneficios del programa de ingresos temporales humanitarios aprobado para migrantes venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. José Pernalete nos amplía. De visita en la pequeña Haití, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, expuso los beneficios alcanzados por el gobierno de Estados Unidos con el programa de ingresos temporales humanitarios disponible para venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. Este es el modelo que hemos construido y seguiremos construyendo para que nuestro principio de ayuda humanitaria sea alcanzable de forma segura y ordenada. Así las personas no tienen que arriesgar su vida en manos de quienes solo buscan explotarlas con fines lucrativos. Mayorkas cuestionó la demanda contra el programa interpuesta por gobernaciones de Estados Unidos. Me resulta incomprensible porque se presentó esta demanda cuando en realidad aborda el desafío que hemos estado enfrentando en nuestra frontera sur. La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, le expresó a Mayorkas el requerimiento de apoyo federal. Hablé con el secretario Mayorkas sobre la necesidad de más recursos para los gobiernos locales que reciben los migrantes. Vamos a seguir trabajando con el gobierno federal para dar soluciones humanas a estos retos. El secretario Mayorkas dijo que aunque es muy temprano para la estadística exacta, el Departamento de Seguridad Nacional calcula que durante las últimas 2 semanas se ha reducido en 90% el arresto de inmigrantes irregulares que se acercan hacia la frontera sur de Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y justamente ahora que el gobierno Biden expandió este programa humanitario para los solicitantes de asilo provenientes de estos 4 países, Laura Sepúlveda consultó cuál debe ser el perfil que debe tener un patrocinador en Estados Unidos. La solicitud de una visa en Estados Unidos tiene como requisito contar con un patrocinador. Esa persona debe poseer un estatus legal en el país y solvencia económica suficiente para costear posibles gastos imprevistos del beneficiario. Quienes ahora solicitan citas ante autoridades migratorias a través de la aplicación CBP One necesitan tener un patrocinante y esa persona no necesita ser estadounidense ni residente permanente. Esta forma de estatus legal puede ser el estatus de protección temporal, por lo que hay cientos de miles de venezolanos y haitianos que bajo este programa tienen estatus legal en Estados Unidos y podrían patrocinar a otros. Una forma de representación que asegura no afecta de ninguna manera negativa al migrante solicitante. Según el director de políticas del American Immigration Council, miles de personas no conocen a alguien que cumpla los requisitos para fungir de patrocinador. Por ello, organizaciones como Welcome.us hacen las conexiones necesarias. Hemos visto mucho interés en esta opción entre la comunidad latinoamericana, tanto para los patrocinadores como para los beneficiarios. Pero lo que hemos visto en los últimos 9 meses es que más de 200,000 estadounidenses están dispuestos a patrocinar a recién llegados para brindarles seguridad aquí en Estados Unidos. Cifras preliminares muestran que el cruce ilegal de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos se redujo en enero en un 97% en comparación a diciembre, cuando en un periodo de 7 días fueron detenidas cerca de 3,400 personas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó a Israel y se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu en medio de las tensiones en la Franja de Gaza entre israelíes y palestinos. Celia Mendoza está en la sede de Naciones Unidas. Celia, ¿cuál fue el mensaje del secretario? Yasmín, el líder de la diplomacia estadounidense, dejó clara la posición de la administración Biden frente al plan de la reforma del sistema judicial israelí, que reduciría significativamente el poder de la Corte Suprema y otras instituciones democráticas. Exhortó a Netanyahu a construir un consenso amplio en torno a esta propuesta que ha generado protestas multitudinarias en Tel Aviv. Al mismo tiempo, reiteró que los Estados Unidos siguen apoyando la defensa de los lugares y el status quo histórico de lugares sagrados en Jerusalén, incluido el templo de Haram al-Sharif. Instamos a todas las partes a tomar medidas urgentes para restaurar la calma, para reducir la escalada. Queremos asegurarnos de que haya un entorno en el que podamos, espero, en algún momento crear las condiciones en las que podamos comenzar a restaurar una sensación de seguridad para israelíes y palestinos por igual, lo cual, por supuesto, hace falta. También seguimos comprometidos a apoyar la coexistencia religiosa y la diversidad, incluso en Jerusalén. Por su parte, Netanyahu aseguró que ve una oportunidad para lograr la paz y que debe aprovecharse. Tenemos la intención de profundizar la paz que ya hemos logrado en los acuerdos de Abraham. Discutimos algunas de las iniciativas que estamos considerando hacer juntos, pero también para lograr avances dramáticos que creo que podrían ser históricos y enormemente significativos en nuestros esfuerzos comunes para llevar prosperidad, seguridad y paz a esta parte del mundo y más allá. Blinken también reiteró el compromiso de la administración Biden con el gobierno de Israel para seguir trabajando y prevenir acciones peligrosas por parte de Irán y en especial evitar que logren obtener un arma nuclear, asegurando que son una amenaza no solo para la región, sino para el resto del mundo, y citó la colaboración con Rusia como ejemplo de esto. Te agradezco, Celia.
Pasamos a otras noticias porque ya son casi 60 las víctimas mortales del ataque con bomba en una mezquita ubicada dentro de un recinto policial en Pakistán. La explosión provocó el derrumbe del techo y dejó heridas a unas 150 personas, en su mayoría funcionarios adscritos al cuartel general de la policía de Peshawar, ciudad en el noreste del país. Sarbakaf Mohammad, el comandante de los talibanes pakistaníes, se atribuyó la responsabilidad del ataque a través de Twitter. Ahora nos vamos a Nueva York porque un cuarto testigo cooperante de la Fiscalía declaró este lunes en el juicio a Genaro García Luna. El exsecretario de Seguridad mexicano habría recibido sobornos por más de $10 millones, según dijo el antiguo líder de un cartel. Ángela González nos tiene el resumen. Oscar Nava Valencia, alias El Lobo, ex líder del Cartel del Milenio, fue el testigo que la Fiscalía subió este lunes al estrado en el juicio de Genaro García Luna. Su testimonio se centró en los pagos que él habría realizado al exsecretario de Seguridad de México por hasta $10.5 millones. Un pago de $5 millones habría sido por un decomiso de drogas y otro de $3 millones durante una reunión en Guadalajara. Los cabecillas de los carteles más poderosos supuestamente reunían dinero para pagar sobornos. Nava Valencia aseguró también que Genaro García Luna recibía $500 millones por tan solo asistir a reuniones con los narcos. La Fiscalía intentó probar también con su testimonio la corrupción en diferentes niveles de la policía mexicana. Entre $2.500 y $500.000 costaba nombrar comandantes en territorios designados por los narcos. Nava Valencia es un testigo protegido de la Fiscalía acusado de narcotráfico y de quien se dijo ha recibido amenazas de muerte. Esta semana se esperan 16 testigos, de los cuales 6 son considerados de alto valor. Uno podría ser el exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, condenado a 20 años de prisión por delitos de narcotráfico. La defensa pidió que la información de estos testigos sea entregada con anticipación para preparar el contrainterrogatorio. El juez fijó la fecha límite a las 3 de la tarde para que la Fiscalía entregue la información a la defensa. Ángela González, Voz de América, Nueva York. El gobierno de Nicaragua dio marcha atrás en su intento de restringir a turistas el ingreso de equipos de grabación. Donaldo Hernández nos da el reporte. La medida restrictiva que había aprobado la Dirección General de Aduanas de Nicaragua prohibía a los turistas extranjeros ingresar al país binoculares con vista nocturna, cámaras de video y fotográficas. Sin embargo, la vicepresidenta Rosario Murillo anunció la cancelación de la medida. Se elimina por decisión presidencial toda restricción a la introducción de equipo fotográfico o de filmación. Si yo vengo a un país a ver naturaleza, quiero retratar, quiero filmar, quiero observar, porque esa es la razón de ser del ecoturismo. La especialista en temas turísticos, Mirna Moncada, explica que aunque la medida tenía pocos días de ser aprobada, causó pánico en los visitantes y los pequeños empresarios turísticos. Aunque ya perdieron una semana de gente que venía, pero están sumamente satisfechos por la reversión de esa ley. Especialistas en comunicación consideran que la medida de la administración de Daniel Ortega pretendía evitar que turistas documenten la situación sociopolítica y la corrupción que han expuesto varios blogueros. En eso ando. También hay que recordar el caso del youtuber que expuso la corrupción de los agentes policiales que piden de bajera coimas para no imponer multas. No obstante, el gobierno asegura que la eliminación de la medida viene a generar confianza para los turistas que realizan producciones audiovisuales. Donaldo Hernández, Voz de América. Concluyó este lunes la visita a Chile del canciller alemán Olaf Scholz.
En su encuentro con el presidente Gabriel Boric abordaron temas relacionados con el cambio climático y energías limpias. También reiteró que Alemania no enviará tropas a Ucrania y que buscará impedir que el conflicto escale a una guerra entre Rusia y la OTAN. Scholz inició su gira sudamericana en Argentina y la concluirá en Brasil, reuniéndose con su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva. La sombra de la hiperinflación se asoma nuevamente sobre la economía venezolana. Durante el año 2022, los precios aumentaron un 315%, manteniendo a la nación suramericana como el país con la mayor inflación del continente, según datos del Fondo Monetario Internacional. Adriana Núñez nos da la información. A comienzos del año pasado, Venezuela salió de una hiperinflación que duró 4 años y 3 meses y se convirtió en la segunda más larga de la historia después de la que vivió Nicaragua a finales de los 80. Pero el vertiginoso aumento del costo de la vida a finales de 2022 impulsa el debate entre economistas sobre la posibilidad de que regrese la hiperinflación. Yo prefiero decir que ya la inflación en los niveles que está, sin duda, Adriana, vuelve a ser muy preocupante, vuelve a impactar directamente en el consumo, vuelve a impactar directamente en la capacidad de las empresas de operar financieramente, y cuando pierdes eso, la economía se puede volver a paralizar. Para los ciudadanos, la volatilidad de los precios no solo hace aguas sus cuentas. Vivo estresada, de mal humor, preocupada, triste, angustiada. Todos los días los precios varían, todos los días. Entonces tú vas pensando, tú llevas tu bolsillo una cantidad de dinero para comprar una cosa ya pensando en lo que compraste el ayer y ya el hoy es otra cosa. No tenemos capacidad de ahorro, el venezolano en realidad cada día va más a precariedad. Especialistas atribuyen este escenario a las restricciones que impuso el gobierno a la dolarización que antes había permitido, como por ejemplo el impuesto del 3% a quienes paguen con moneda extranjera. Generaste restricciones, generaste nuevo miedo por traer dólares a la economía, y eso te terminó dejando en un escenario parecido al de hace unos años. Pero el presidente Nicolás Maduro asegura que la inflación es consecuencia de agentes externos que especulan con el precio del dólar en el mercado negro. Y a derrotar el dólar criminal, enfrentar el dólar criminal. Venezuela no solo tiene la inflación más alta de América, es también el tercer país del mundo con los alimentos más caros, después de Zimbabue y Líbano, según datos del Banco Mundial. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas. Los actores mexicanos Mariana Treviño y Manuel García Rulfo participan en una nueva producción de Hollywood. Ambos trabajan en una película junto al reconocido actor Tom Hanks. Nuestra corresponsal en Los Ángeles, Verónica Villafañe, nos cuenta más. Tom Hanks es la estrella de la comedia dramática A Man Called Otto, titulada Un vecino gruñón en Latinoamérica, pero Mariana Treviño y Manuel García Rulfo interpretan personajes centrales. Mariana, conocida internacionalmente por su rol en Club de Cuervos, celebra trabajar en su primera película en inglés junto a Tom Hanks. Los contenidos hermosos, amorosos y luminosos que tiene su alma como persona y que es un mago para expresarlas como actor, poder recibirlas en escena y ser receptiva a esa energía fue un regalo. Hanks trabajó antes con Manuel en la película de guerra Greyhound y lo invitó a este proyecto. No paro de aprenderle, no nomás como actor, sino como ser humano, cómo se comporta. Esta sería la tercera película en que coinciden. ¿Cómo fue trabajar juntos nuevamente? A mí me encanta porque yo pienso que nada es casualidad en esta vida. Cuando sigues coincidiendo con alguien es porque hay una conexión, ahí hay algo que nos une, y lo siento así con Manuel. Y yo cuando supe que iba a estar Mariana, dije, no, hombre, genial. Como dices, ya hemos trabajado varias veces juntos y pues nada, tenemos, según yo, buena química. Total. Y buena amistad, entonces yo feliz. Los productores escogieron a una familia mexicana como protagonista de esta historia y mediante la energía y efusividad del personaje de Mariana resaltan la conexión y calidez de la familia latina. Está muy bien planteado en la película y que está celebrado además. Creo que el poder del cine es eso, de poder enseñar que pues, en realidad no importa el color de piel o de dónde vengas. Exacto. Todos somos iguales y todos buscamos las mismas cosas.
como el amor, felicidad y superación, algo que ambos esperan seguir cultivando. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Un orgullo latinoamericano. Bien, y con esta historia llegamos al final de esta emisión. Les informó Yasmín López. Sintonícenos mañana que tenemos más información. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.